Bueno, creo que ya estamos en contacto con Eduardo Di Polina. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí desde el programa La Brújula, siguiendo con sumo interés el devenir de los partidos políticos de Argentina. Y naturalmente cuando hablamos del Partido Socialista, como cuando hablamos de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista y de otros, estamos hablando de partidos históricos, es decir, con un acervo político, ideológico, filosófico, cultural de propuestas enorme, y entonces nuestro interés, y conforme indica la Constitución Nacional, que los partidos políticos son instituciones fundamentales de nuestra democracia, nos interesa en particular porque vos, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vos estás, diríamos, como candidato a presidente del Partido Socialista para las elecciones del próximo 18 de abril. Entonces, lo primero que te pediría para nuestros oyentes, que en realidad ni conocen ni entienden, nosotros somos una radio que está en el oeste del Gran Buenos Aires, una AM con una llegada muy importante, pero lógicamente no estamos al tanto de la interna del Partido Socialista en sus detalles, que vos nos des una descripción, una fotografía de cómo está planteada esta interna de cara al 18 de abril, y después yo te preguntaría sobre algunas otras cuestiones en concreto, después que vos nos indiques cómo está conformada esta disputa interna. Bueno, esta disputa interna está constituida por tres listas que se presentan a elecciones el 18 de abril. Una de las listas está encabezada por el porteño Roy Cortina, la otra por Mónica Fein, y quien les habla junto a Julia Martino, que es una compañera de Capital Federal, promovemos o representamos, mejor dicho, la lista que es Convergencia Socialista. La gran diferencia entre las tres listas es muy clara. Por un lado, se ha expresado en las últimas elecciones nacionales el posicionamiento de cada uno de los dirigentes que encabezan cada una de las listas. Está claro que Roy Cortina pertenece al proyecto de Macri Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires. En últimas elecciones, fue candidato en la boleta Sábana, que justamente llevaba como candidato al propio Macri y también a Rodríguez Larreta. Luego, en la provincia de Santa Fe, tanto Mónica Fein como quien les habla somos de Rosario. Nosotros planteamos la necesidad de volver a las fuentes, de que el socialismo levante sus banderas históricas, que su contenido sea un proyecto político de partido de izquierda democrática, que confluya con sectores del mismo signo político y con agrupaciones o partidos políticos progresistas. Y la lista que encabeza Mónica Fein es una expresión también de la provincia de Santa Fe, que en un momento promovieron la fórmula Labaña-Urtubey a nivel nacional. Este es un sector del socialista que se alinea con Miguel Lischy, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Y nosotros, por supuesto, tenemos enorme diferencia porque Labaña-Urtubey es otra expresión de la derecha conservadora de la República Argentina. Y hoy el debate se desató alrededor de los proyectos políticos que queremos para el presente y el futuro del Partido Socialista, y entendemos que no puede ser otro que el que planteamos nosotros. Nosotros estamos viendo con suma preocupación en la provincia de Santa Fe el diálogo que hay por parte de este sector que ellos representan, un diálogo permanente con el PRO, con Cambiemos, con dirigentes encumbrados del PRO. El propio Lischy lo ha llevado adelante este último año, y lo que claramente se expresa en estas elecciones internas para que los afiliados del Partido Socialista tengan que tomar una decisión política de trascendencia, porque por un lado hay dos proyectos claramente definidos con Cambiemos, y hay un proyecto que es el que encarnamos nosotros con Julia Martino,
que es construir un partido y seguir la línea histórica del Partido Socialista, que es la izquierda democrática con sectores progresistas. Y aquí está la gran contradicción entre estas dos agrupaciones y la nuestra. Eduardo, aquí por estos mismos micrófonos hemos hablado en su momento con Rubén Giustiniani, bueno, para los oyentes, ex senador nacional, diputado nacional, actualmente diputado provincial, y también hemos hablado con Antonio Bonfatti, ex gobernador, en fin, todos de Santa Fe. Ellos dos se pronunciaban por justamente un espacio de izquierda democrática, de centroizquierda, nacional, lógicamente, popular, pero encarnado no en los dos grandes conglomerados hegemónicos al 2019, sino en un tercer espacio donde el socialismo debería jugar naturalmente un rol altamente significativo. ¿Vos tenés una visión equivalente a la que manifestaron ellos o tendrías algún matiz al respecto? No, la compartimos. Nosotros entendemos que el Partido Socialista primero tiene que tener la autonomía partidaria, tiene que construir una alternativa política de izquierda con sectores progresistas propia. Hay un espacio importante en la República Argentina que está vacante, producto de grandes deficiencias de nuestro partido en los últimos años, de no tener una posición política clara entre la realidad nacional, fundamentalmente durante los 4 años del gobierno de Macri, donde hubo una ausencia total de posiciones políticas y de una línea política clara. Yo en eso coincido totalmente con Rubén Giustiniani, compartimos la misma visión política de lo que debe ser el socialismo. No me cabe duda que ese es el rumbo, y lo reafirmamos, y por eso estamos dando esta discusión política dentro del Partido Socialista, y que por supuesto es muy importante que la conozcan la inmensa mayoría de los afiliados, cuáles son las grandes diferencias entre estas tres listas. Con Giustiniani hemos militado prácticamente durante décadas en el partido y tenemos grandes influencias en este aspecto, así que en ese sentido, en términos generales, coincidimos plenamente. Bien. Luego nosotros entendemos que por supuesto esto se tiene que plasmar en la conducción política del partido. El partido prácticamente, fíjese lo que le mencionaba recién, cuando tuvimos que tomar una definición política a nivel nacional de qué proyecto político promovíamos para el futuro de la República Argentina en el año 2019, el partido termina apoyando expresiones de la derecha conservadora como Lavagna Urtubey y como Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, con lo que significa eso para el Partido Socialista. Nosotros entendemos que el rumbo debe ser otro, en términos generales, pero además el Partido Socialista tiene que rever toda su organización partidaria, porque esto también manifiesta una crisis y una decadencia muy grande de funcionamiento partidario. Cuando uno habla de que no hubo oposición política, que no hubo línea política y se terminan apoyando estas dos expresiones que por supuesto nosotros públicamente no la apoyamos, evidentemente el partido dejó de funcionar, es una cáscara vacía, como digo siempre yo, y tenemos que recuperar el protagonismo de los afiliados en los congresos, en los cuerpos orgánicos, y la línea política y la política de alianza la tienen que definir los afiliados y los militantes, no en otro lugar ni en una oficina entre 2 o 3 personas, como ocurrió en los últimos años. Por eso terminamos dando una imagen patética acerca del posicionamiento del Partido Socialista con estas fórmulas. Y esto es lo que queremos recuperar nosotros. Uh-huh. Y cosa que me parece perfecta, recuerdo una frase de Juan B. Justo, pero de 1894, no quiero decir que la podamos trasladar mecánicamente 126, 127 años después, ¿no? Pero él dice: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. En el caso de la plutocracia encarnada en el gobierno anterior, de la ceocracia, por decirlo de alguna manera, de los gerentes de las grandes corporaciones, es indudable que resulta
digamos, injustificado de todo punto de vista que el socialismo pudiera hacer una alianza en esos términos, pero vos me estás diciendo que esa propensión no solo se circunscribe a Roy Cortina, sino que también se podría extender a la otra lista encabezada por Mónica Fein. No sé si me quedó claro o no, pero me pareció que dijiste eso. Sí, por supuesto, lo digo porque además es de público conocimiento en la provincia de Santa Fe. Esto es una noticia pública de prácticamente todos los medios de la provincia, de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de toda la provincia, donde claramente hay una discusión acerca de la posibilidad de un acuerdo para el futuro de Cambiemos con el Partido Socialista. Quiero aclarar que ese sector interno que representa a Mónica Fein en esta lista es la representación que encabeza Miguel Lichi como línea interna del Partido Socialista en Santa Fe. Usted o vos hablabas de Juan B. Justo. El socialismo nace a la luz de la defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, de las mayorías nacionales. Ese es el lugar que nunca tiene que abandonar el Partido Socialista. Y estas expresiones, no solamente como vos bien detallabas, la de Mauricio Macri. ¿Qué representa Mauricio Macri? Mauricio Macri representa a los sectores minoritarios de una derecha conservadora que cada vez que gobernó el país lo saqueó y lo destruyó. Cuando repasamos la historia argentina desde los anales a esta fecha, esas minorías, que en otras épocas las denominábamos oligarquías, fueron las mismas, la primera vez que se iba a través del voto popular. En otros tiempos acompañaron todos los golpes de Estado que ocurrieron en la República Argentina. Así es. Y siempre avanzaron sobre los derechos de las mayorías nacionales, de las conquistas sociales, de los derechos de los trabajadores. Siempre han concentrado la riqueza y han jerarquizado, por supuesto, los grandes negociados en todos los tiempos en detrimento del pueblo argentino y de la nación argentina. No solamente con sus grandes negociados, sino con la entrega del patrimonio nacional. A lo largo de la historia ocurrió eso. Se me ocurre en este momento la década infame. Según los tiempos han actuado de diversas maneras, pero siempre respondiendo a esos intereses minoritarios. El socialismo es un partido de izquierda en defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, y nosotros, si realmente permitimos que el partido siga ese rumbo, corremos el gran riesgo de que el Partido Socialista pase al ostracismo como ocurrieron en otras décadas. Y ese es el gran debate interno que tenemos en este momento, que se va a expresar en las elecciones del 18 de abril. No es una elección más. Además, no hay antecedentes de que haya un debate político, por lo menos en los últimos tiempos, y que haya una elección interna democrática que lo va a revitalizar al partido, no me cabe duda, es una necesidad imperiosa, pero no tiene antecedentes justamente de un debate de esta naturaleza. A mí me decían muchos viejos militantes que peinan canas, que han estado en todos los tiempos en el Partido Socialista, que los debates fueron de diferentes características. Nunca imaginaron en este tiempo que el debate era si iba el Partido Socialista a la derecha conservadora o no. Y es lo que está ocurriendo. Y este es el gran debate político e ideológico que existe hoy en el Partido Socialista. Está muy claro. Ahora la última pregunta que te quiero hacer, y también respetando los horarios y dándote la posibilidad de liberarte a las 12:30, es si vos tuvieras, así a boca de jarro, tampoco no sé si lo tenés preparado o no, pero si vos tuvieras que decir cuáles son las 5 medidas de un gobierno nacional que programáticamente se impulsaran desde el Partido Socialista, ¿cuáles son 4, 5, 6 medidas que vos elegirías como absolutamente estratégicas y conformando un perfil político que justamente hace que el socialismo sea incompatible con esa derecha conservadora? A ver, sabemos tanto vos como yo que el socialismo, la concreción de una sociedad socialista, es un proceso
cultural, político, educativo, es un proceso de años. Lo que significa llegar al gobierno, que ha ocurrido en Rosario, ha ocurrido en Santa Fe, con un gobierno de tinte socialista, es jerarquizar los derechos fundamentales de la sociedad. Una reforma tributaria sería fundamental. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero una reforma tributaria sería fundamental que haga al futuro de la redistribución de la riqueza en la República Argentina, que ese es el gran debate político pendiente en nuestro país. Derogar la ley de entidades financieras, que es otro gran tema, la educación pública, la salud pública. Yo creo que medidas hay para tomar de fondo muchísimas, que sean transformadoras y que realmente le permitan elevar el nivel de vida a la clase trabajadora y al pueblo en general, a la clase media, a las mayorías. Acá hay una contradicción permanente, como les decía anteriormente, entre el interés de las mayorías y el interés de estas minorías, que expresamos claramente y que lo expresó el gobierno de Macri y que avanzó de una manera descarada en cantidad de cosas. El tema de la reforma judicial en la República Argentina es un tema fundamental porque hace al funcionamiento de la democracia. Si no hay una justicia funcionando, es muy difícil que las instituciones de la República Argentina funcionen como tal. Y me parece determinante también una reforma judicial. Hay una gran cantidad de cosas pendientes en nuestro querido país por delante, muy pero muy grande, pero de todos modos, hoy nosotros estamos abocados fundamentalmente al tema partidario y ver cómo revitalizamos el funcionamiento participativo, protagónico de la militancia y de los afiliados hacia adentro del Partido Socialista, que por supuesto nosotros tenemos una confianza enorme en la participación de todas y todos en la futura línea partidaria, que allí no me cabe duda va a ser la síntesis de lo que tiene que ser cuando participan los militantes y participan los afiliados y las afiliadas. Así aprovecho para hacerte una pregunta que hace que la última sea esta que te voy a hacer ahora. Pero vos acabás o insistís en la militancia. Es interesante porque históricamente en la cultura política argentina, cuando alguien abrazaba una causa, un ideal, un proyecto, militaba a favor de eso. Pero ya por la década del 90, el propio Chacho Álvarez, que en todo caso expresaba una corriente supuestamente progresista, había dicho: no me interesan más los militantes porque ahora tengo los medios de comunicación a disposición. Y vos estás reivindicando justamente la militancia. ¿Qué mensaje le das a la militancia socialista de cara al 18 de abril? Es que lo que ha ocurrido en nuestro partido es justamente un vaciamiento total de los cuerpos orgánicos y de propios congresos. En los congresos del Partido Socialista de los últimos años no se discutía nada, se aprobaban resoluciones y nada más. O lo que se discutía en alguna comisión no se veía reflejado en el posicionamiento público del partido. O sea, había una reticencia muy grande, por eso ocurrió lo que ocurrió, cuando manifestábamos que diferentes sectores apoyaron diferentes expresiones de derecha conservadora, es la ausencia total de esa participación. De suyo no comparto en absoluto, yo no recordaba que Chacho hubiera dicho eso, pero bueno, no lo comparto en absoluto. La esencia política de la democracia son los partidos y la esencia de los partidos son sus afiliados y sus militantes. El día que eso quede vaciado, nos quedamos sin partido y nos quedamos sin democracia. La política tiene que reivindicar todo esto. No es casualidad que todos estos sectores en los 90 justamente y en diferentes tiempos en las dictaduras se trató de vaciar de contenido político absolutamente todo. Y bueno, y en el gobierno de Macri lo mismo, la famosa antipolítica. No hay nada más claro y más transparente que la política, pero la política, para que realmente se desarrolle como tal, la tienen que desarrollar sus protagonistas, los partidos políticos, los afiliados y los militantes. No hay fórmula secreta, no hay secreto en absoluto, no estamos diciendo nada nuevo.
estamos reivindicando nuestra historia, la historia del Partido Socialista. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Brújula y siempre estarán abiertos estos micrófonos para estas ideas y estos principios, de manera tal que seguimos en contacto y te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Bueno, hemos hablado con Eduardo Di Polina, diputado provincial en Santa Fe, que va por la presidencia del Partido Socialista. Ojalá haya una gran movilización de afiliados, de militantes, y que los debates vuelvan a ponerse en el centro de la escena política, porque la política sin debate sobre los grandes temas comienza a ser algo ajeno a la población, ajeno a los intereses de la gente, de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores, y entonces hay un divorcio entre la política y los sectores populares. Y en este divorcio, que es siempre alimentado por las minorías, entran los privilegiados de siempre para ver qué negocios hacen desde el Estado. Cuanto más se moviliza el pueblo, cuanto más participación hay, cuanto más debate hay, más riqueza de ideas, y esta riqueza de ideas luego se va a transformar en un mejoramiento ostensible del sistema político, y si el sistema político mejora, va a poder encarar las tremendas crisis que tiene la Argentina y que lamentablemente, en lugar de ir solucionándose, cada día se agravan más.